Que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos da explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual, dirige Abel Prasca. Buenas tardes, amables oyentes. Bienvenidos a este espacio en el que podremos estudiar las respuestas que da la doctrina espírita o espiritista sobre a los grandes interrogantes que siempre ha tenido el hombre a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, como es quiénes somos, por qué estamos aquí, para dónde vamos, el porqué de la mal llamada muerte, del dolor, de tanto sufrimiento y de tantas aparentes injusticias, así como también el porqué de la importancia de amar, de perdonar y de aprender a equilibrar nuestros hábitos psíquicos, emocionales, sentimentales, morales y físicos. Hoy continuamos con el estudio del libro de los espíritus, piedra angular de la doctrina de los espíritus, las enseñanzas que el plano espiritual superior diera al mundo a través de su gran codificador Allan Kardec. En programas recientes venimos estudiando el libro segundo, correspondiente al mundo espírita o de los espíritus. Para ser más específicos, venimos estudiando el capítulo primero de los espíritus y hemos visto los temas como el origen y naturaleza de los espíritus, el mundo normal primitivo, la forma y ubicuidad de los espíritus. Hemos hablado también de lo que es el periespíritu, los diferentes órdenes de espíritus, la escala espírita en donde hemos podido identificar a los llamados espíritus imperfectos, es decir, aquellos en donde todavía la inclinación natural hacia el bien todavía no logra cuajar y manifestarse de manera espontánea. Vimos el segundo orden, que es el de los espíritus buenos, que si bien aún están muy lejos de la perfección que nuestro Padre Celestial nos tiene destinado a todos, pero ya en ellos el sentimiento de la bondad y del amor es espontáneo, la semilla del bien ya ha germinado en esos espíritus. Y vimos el primer orden, que es el de los espíritus puros, que ya son aquellos que han alcanzado altísimos grados de sabiduría y virtud. Vimos la progresión de los espíritus y hoy terminaremos este capítulo viendo el tema de ángeles y demonios. Entonces nos disponemos a eso, pero antes queremos decirle, amables oyentes, que estarán con ustedes Abel Prasca, nuestro director, el señor Bobby Orozco desde los controles y quien les habla, Jaime Fernández. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos. Sí, recordamos los teléfonos de acá de nuestra cabina con Bobby Orozco, el 349-3929, 349-3548. Yo respondo 349-3929, 349-3548, donde estaremos atentos para todas las inquietudes que ustedes nos quieran realizar. Entonces, seguimos con nuestro estudio. En esta oportunidad vamos a hablar sobre ángeles y demonios. Este tema tratado por Allan Kardec hacia los espíritus superiores, para esclarecer sobre estos dos temas que se habla mucho sobre ellos, pero realmente no tenemos una precisión, o no teníamos una precisión hasta cuando se publicó este libro hace 160 años en París, Francia, el libro de los espíritus. Entonces lo titula Ángeles y Demonios. La pregunta 128 es: los seres a quienes llamamos ángeles, arcángeles y serafines forman una categoría especial de diferente naturaleza que los otros espíritus. La respuesta que dan los espíritus superiores es la siguiente: no. Son los espíritus puros, los que están en lo más alto de la escala y reúnen todas las perfecciones. Aquí hay una aclaración de Allan Kardec que dice: la palabra ángel revela generalmente la idea de la perfección moral, pero se aplica con frecuencia a todos los seres buenos y malos que están fuera de la humanidad. Así se dice el ángel bueno y el ángel malo, ángel de luz y ángel de tinieblas. En este caso es sinónimo de espíritu o genio. Nosotros la tomamos aquí en su acepción buena. Pregunta 129. ¿Han recorrido los ángeles todos los grados de la escala? Respuesta: todos los han recorrido, pero según hemos dicho, unos aceptaron su misión sin murmurar y llegaron más rápido,
otros emplearon un tiempo más o menos largo para alcanzar la perfección. Pregunta 130. Si la opinión que admite seres creados perfectos y superiores a todas las otras criaturas es errónea, ¿cómo se explica que esa creencia esté en la tradición de casi todos los pueblos? La respuesta es la siguiente. Has de saber que tu mundo no existe desde la eternidad y que mucho antes que existiese ya había espíritus que ocupaban el grado supremo. Los hombres creyeron que ellos habían sido siempre así. Pregunta 131. ¿Existen demonios en el sentido que se da a esta palabra? La respuesta. Si hubiese demonios, serían obra de Dios. ¿Y sería Dios justo y bueno si hubiese creado seres consagrados eternamente al mal e infelices? Si hay demonios, es en tu mundo inferior y en otros semejantes, donde habitan. Son esos hombres hipócritas que hacen de un Dios justo un Dios malo y vengativo, y creen serle agradables con las abominaciones que cometen en su nombre. Ahora hay un desarrollo, una explicación que hace Allan Kardec, bastante larguita, pero que realmente complementa todo este estudio sobre ángeles y demonios. Y dice así: la palabra demonio no implica la idea de espíritu malo, más que en su acepción moderna, porque la palabra griega daimon, de la que se origina, significa genio, inteligencia, y se empleaba para designar a los seres incorporales, buenos o malos, indistintamente. Se entiende por demonios, según el significado vulgar de la palabra, a seres esencialmente maléficos, que serían como todas las cosas creación de Dios. Ahora bien, Dios, que es soberanamente justo y bueno, no pudo haber creado seres predispuestos al mal por su naturaleza y condenados eternamente. Si no son obra de Dios, serían como Él eternos, o bien habrían muchos poderes soberanos. La primera condición de toda doctrina es la de ser lógica, pues bien, la de los demonios en su sentido absoluto, peca por esta base esencial. Se comprende que en las creencias de los pueblos atrasados, que no conocían los atributos de Dios, fuesen admitidas las divinidades maléficas, como también los demonios. Pero es ilógico y contradictorio para los que sostienen que la bondad de Dios es un atributo por excelencia, suponer que pueda haber creado seres consagrados al mal y destinados a practicarlo perpetuamente, pues eso negaría su bondad. Los partidarios de la doctrina de los demonios se apoyan en las palabras de Cristo. No seremos nosotros quienes neguemos la autoridad de sus enseñanzas, que quisiéramos ver más en el corazón que en los labios de los hombres, pero estarán bien seguros del sentido que él daba a la palabra demonio. ¿Acaso no se sabe que la forma alegórica era uno de los caracteres distintivos de su lenguaje y que todo lo que contiene el Evangelio no debe ser tomado al pie de la letra? No necesitamos otra prueba que este pasaje. Abro comillas. Pero luego, después de las tribulaciones de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no alumbrará, las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos temblarán. En verdad os digo que esta generación no pasará sin que todas estas cosas se hayan cumplido. No hemos visto, cierro comillas, no hemos visto que la forma del texto bíblico ha sido contradicha por la ciencia en lo que se refiere a la creación y al movimiento de la tierra. No puede ocurrir lo mismo con ciertas figuras empleadas por Cristo, que debía hablar de acuerdo con los tiempos y los lugares. Cristo no podía decir conscientemente una cosa falsa. Así pues, si en sus palabras hay cosas que parecen chocar con la razón, es porque no las comprendemos o no las interpretamos o las interpretamos mal. Los hombres hicieron con los demonios lo mismo que con los ángeles. De la misma forma que creyeron en seres eternamente perfectos, tomaron a los espíritus inferiores por seres perpetuamente malos. Por la palabra demonio debe entenderse espíritus impuros que con frecuencia no valen más que las entidades designadas con ese nombre, pero con la diferencia de que su estado es transitorio. Son los espíritus imperfectos que murmuran contra las pruebas que deben soportar y por esto mismo las soportan por más tiempo, pero llegarán a su vez a salir de este estado cuando así lo quieran. Pudiera pues aceptarse la palabra demonio con esta restricción, pero como es entendida en sentido exclusivo, podría inducir en error haciendo creer en la existencia de seres especiales creados para el mal. Con relación a Satanás,
Es evidentemente la personificación del mal bajo una forma alegórica, porque no puede admitirse un ser malo que lucha de potencia a potencia con la divinidad y cuya única preocupación es la de contrariar sus designios. Precisado el hombre de figuras e imágenes para impresionar a su imaginación, ha pintado a los seres incorporales bajo forma material con atributos que recuerdan sus cualidades y defectos. Así es como, queriendo los antiguos personificar el tiempo, lo pintaron con la figura de un anciano portando una guadaña y un reloj de arena. La figura de un hombre joven sería un contrasentido. Lo mismo se verifica con la alegoría de la fortuna, de la verdad, etc. En la época moderna se ha representado a los ángeles o espíritus puros con una figura radiante, con alas blancas, símbolo de la pureza, y a Satanás con 2 cuernos, garras y demás atributos de las bestias, emblemas de las pasiones bajas. El vulgo que toma, o sea, el pueblo que toma las cosas literalmente, ha visto en esos emblemas a un individuo real, como en otro tiempo a Saturno en las alegorías del tiempo. Bueno, yo pienso, Jaime, que hemos tocado en todos los programas anteriores algo de estos temas, ¿cierto? Es como un remate de este proceso de la evolución, y simplemente como una aclaración de estos términos, ángeles y demonios. Ni los ángeles han sido creados perfectos, ni los demonios han sido creados imperfectos. Como lo hemos dicho en anteriores programas, todos los espíritus hemos sido creados simples e ignorantes, y con el transcurrir de nuestras experiencias corporales hemos desarrollado el libre albedrío, que nos hace que cada uno caminemos ese sendero evolutivo a una celeridad, a una velocidad diferente, de acuerdo con ese propio juicio que Dios nos ha colocado. A su imagen y semejanza nos hizo inteligentes para poder decidir en un momento dado qué camino escoger, el del bien o el del mal. Entonces, ni los ángeles fueron creados así buenos, ni los demonios fueron creados malos, y sobre todo perpetuamente malos. Todos tendrán, hasta los más inferiores, tendrán la posibilidad de avanzar, de evolucionar y salir de ese rango inferior en que se encuentran. Sí, recordemos que es imposible para nosotros en este momento, y bueno, quizás el resto de nuestra evolución, por muy evolucionados que lleguemos a estar, tal vez sea muy difícil o imposible hacernos una idea absolutamente clara de lo que es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Creador, al que llamamos Dios. Pero lo que sí es cierto es que en la medida en que vamos evolucionando y que nuestra conciencia se va expandiendo y vamos comprendiendo mejor el fondo de las cosas, nos vamos haciendo una idea más acertada de lo que es nuestro Padre Celestial. Y una de las cosas que sí está clara que nuestro Padre Celestial es que es justo, es amoroso y misericordioso. Entonces, ¿cómo podemos concebir un Dios que es la justicia infinita, la misericordia infinita, si ha creado seres que por un lado, en el caso de los ángeles, que los creó perfectos, que tienen la dicha y la fortuna de gozar de una felicidad y de una armonía y de un esplendor y de un equilibrio sin haberlo trabajado, sin haberlo sudado, mientras que crea otras criaturas, como en el caso de nosotros, los seres humanos, que para conquistar el paraíso tenemos que luchar duro, en superar pruebas difíciles en todos los ámbitos, en el ámbito moral, físico, intelectual, con el riesgo incluso de que nos queden cerradas las puertas del paraíso, porque si fallamos y nos condenamos, el paraíso nos queda negado. O sea, eso dentro de la lógica, no cabe un Dios que a unos les dé la felicidad del paraíso sin haber hecho el más mínimo esfuerzo, porque fueron creados perfectos, buenos, y resulta que otros fuimos creados automáticamente para todas las luchas, para todos los dolores, y aún así corremos el riesgo de quedar fuera del paraíso. Eso se sale de todo razonamiento lógico. En una época de la historia del desarrollo del pensamiento del hombre, pues era obvio que era lo que estábamos en capacidad de comprender, pero hoy en día, ya con el desarrollo intelectual, filosófico, científico que ha alcanzado el hombre,
Dios le ha dado las herramientas a través del desarrollo del conocimiento para darse cuenta, para comprender verdades que han sido dichas a lo largo de muchos milenios por distintos maestros, solamente que la humanidad todavía no estaba capacitada para comprenderlo, pero es obvio que nadie está desheredado. Por otro lado, tenemos lo mismo, ¿qué justicia? Si concebimos a un Dios que no crea nada malo, ¿cómo podemos concebirlo creando estos seres que por naturaleza son malos y que están dedicados única y exclusivamente a hacer el mal y a perturbar la obra de la creación de Dios, y que están condenados eternamente a vivir en el sufrimiento? Eso tampoco cabe en un Dios justo y misericordioso. Pero si analizamos, como lo hemos venido haciendo desde los programas anteriores, según la explicación que el plano espiritual superior nos da, de que todos somos creados sencillos e ignorantes, y que vamos evolucionando, desarrollando nuestro conocimiento y nuestra virtud a través de múltiples experiencias corporales, a través de la ley de la reencarnación, que próximamente la estaremos estudiando, entonces ya todo encaja, ya es muy distinto el asunto. Sí, podemos haber cometido errores, y mientras estemos alejados del sendero que establece la ley divina, que es una ley eterna, cósmica, inmutable, pues seremos demonios, porque estaremos fuera dentro de lo que está planteado en la ley de amor y equilibrio de nuestro Padre. Pero en la medida en que nos acerquemos al sendero y comencemos a transitar por la senda del amor y de la bondad, entonces lenta y progresivamente nos iremos transformando en los ángeles que estamos destinados a ser. Esa es la respuesta. Comprendemos que muchas otras posiciones religiosas conciben a los ángeles como seres creados perfectos, y otros conciben a los demonios como seres también creados malos, con naturaleza negativa y dedicados eternamente a sufrir y a boicotear la creación del Padre. Pero la doctrina espírita, la verdad es que nos da una respuesta mucho más sensata, mucho más lógica y acorde con la justicia y la misericordia divina. Sí, y la doctrina espírita realmente es el soporte hoy en día de las religiones. Ya, las religiones deben mirar a la doctrina espírita para poder raciocinar su fe, porque ella une a la ciencia y a la religión en sí. Y estos conceptos son de la más pura lógica. Y también, pues, es muy pertinente la pregunta que hace Allan Kardec. Bueno, pero si esto es así, si esta verdad que ustedes nos dicen es así, ¿por qué en todos los pueblos existen? Y también la respuesta es supremamente lógica. Desde que el mundo es mundo, siendo un mundo de expiación y prueba, un mundo primitivo en sus inicios, ya habían seres buenos y ya habían seres malos. Como era un mundo nuevo, se pensó entonces que desde el principio Dios había creado seres buenos y Dios había creado seres malos. O sea, no entendiendo que esos seres buenos ya habían evolucionado en otros planetas y que eran atraídos al planeta Tierra en ese momento por afinidad, ¿ya? Pero ya habían sido, se habían estancado en el mal en planetas inferiores, y los buenos ya habían evolucionado en otros planetas, ¿ya? Y venían en apoyo de estos seres recién salidos de las manos del Creador, que encarnaban en sus primeras existencias en la Tierra, y ya eran seres buenos. Pero no quiere decir que hayan sido creados buenos unos y malos otros. Es simplemente una confusión en el momento en que el hombre empezaba a razonar y empezaba a preguntarse de dónde había venido y qué elementos habían en el universo. Claro, si un niño de primero de primaria ve entrar a su salón de clases a un adulto que tiene un grado de doctor, un doctorado en el área del conocimiento que sea, y comienza a hablar, para ese niño puede parecer que ese señor toda la vida supo, toda la vida ha tenido conocimiento, y no tiene la capacidad de entender de que ese doctor en el campo que sea que tiene al frente también estuvo en primero de primaria, en el preescolar, en el kinder, y que también vivió el proceso que él va a vivir de ahí en adelante. Así que recordemos que la creación, el proceso de la creación es incesante. Dios jamás está ocioso, y el universo siempre está en un proceso creador. Entonces cuando nuestro planeta Tierra fue creado y estuvo apto para que reencarnaran espíritus aquí en este planeta, para que comenzaran un proceso evolutivo, ya infinidad de espíritus habían alcanzado
el nivel de espíritus puros, por eso los podían imaginar, como tú más bien comentado recientemente, le parecían a los hombres que habían sido buenos o seres angelicales toda la vida. Bueno, mis queridos amigos, gracias a Dios por haber podido concluir este programa. Bendiciones para todos ustedes y estén siempre atentos a nuestros programas, que lo hacemos con mucho cariño, tratando de llevar este mensaje de esclarecimiento sobre lo que somos espiritualmente hablando. Muchas gracias.